Hey, Shalom Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Y todo eso regresa al paleo hebreo o el hebreo antiguo, ¿ok? Porque paleo solamente significa antiguo. Um, y eso fue prometido por el Señor, ¿ok? Según Sofonías 3 y 9, de que el Señor nos iba a regresar una lengua pura, ¿ok? La lengua pura que el Señor siempre ha hablado a través de los profetas, como lo hizo con Moisés y como lo ha hecho con los profetas de antiguo, ¿ok? Del tiempo pasado, era por medio de una escritura y un lenguaje. Y nosotros teníamos ese lenguaje como como parte de nuestra cultura, ¿ok? Y es el espíritu, porque vamos a entrar en parte de nuestra apostasía, ¿ok? Porque la apostasía, vamos a ver qué significa apostasía, ¿ok? Y doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo, que también fue prometido, que por medio del Espíritu Santo es que el Señor enseña a hombre para enseñarnos a nosotros, man. Ok, para darnos de regreso a nosotros nuestra heredad. Porque todo este evangelio es la buena noticia, que evangelio significa la buena noticia, es para Israel. Nada más. Ok. Y Israel consiste en principalmente, como siempre decimos, man, en los llamados latinos, nativos americanos, ok, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, ok, morenos. ¿Cómo lo sabemos? Por medio de historia, por medio de las escrituras, por medio de profecía, ok, por medio de las maldiciones que iban a ser una señal para nosotros, para saber qué gente somos, man. Y miras la condición de nuestra gente en cómo está hoy, eso fue profetizado, man. Ser una burla, ser lo más bajo, ser un pedazo de mierda y que no sepan comportarse y ser un horror ante la sociedad y que no los quieran. Eso era profético, man. Así era la condición en que Israel se estaba o está. Pero el Señor a través de su Espíritu Santo ha levantado. Y por eso es que fue prometido todo eso, man. Ok, eso vamos a ver qué significa apostasía. Ok, y este no me lo dijo bien, porque podemos ir a las escrituras, alright, pero dice acción y efecto de apostatar. Ok, so no dio nada. Ok, aquí esto no lo dijo bien. Dice, cuando personas o grupos de personas se apartan de los principios del Evangelio. Y pues realmente no es solo del Evangelio. Okay, el Evangelio es la buena noticia. Y sí, hay apóstatas que han caído del Evangelio, de la buena noticia, de la verdad. Okay, pero se refiere a una caída, a un fallo, okay, de ante Yahweh Bashem Yahabushai, okay, ante Dios. Ok, porque cuando vas aquí a la palabra por apostasía, uh, no vendrá sin que antes venga la apostasía. So, falling away, en inglés es la caída, porque eso es lo que significa apostasía. Y cuando tú ves la historia de Israel, era apostasía tras apostasía. Desde el principio, ok, desde el principio, ok, deserción. So, ¿qué es una deserción? Aquí dice, porque la strong griega para apostasía es la griega 646, que se escucha así. Strong's G 646. Apostasia. Apostasia. Ok, so, ¿qué es deserción? Desamparo o abandono que alguien hace de la apelación que tiene. Wow. Como dice, se define deserción como el abandono, ok, como, no lo dice bien, man. Le da muchas vueltas. You know,
apartarse, abandonar. ¿Apartarse de qué? De la verdad. Apartarse del camino correcto, del camino recto. ¿Ok? Y esto nada más ha pasado una y otra vez. ¿Ok? Un ejemplo claro, desde el principio, en el Génesis, Génesis 6, te dice que había gigantes. ¿Ok? Pero gigantes, esto estaba hablando en una manera metafórica, gigantes. Sí éramos de una estatura más grande, pero no está hablando de esos gigantes literalmente. Está hablando, como dije en uno de los últimos videos, un gigante en este sentido está hablando de un magnate. ¿Ok? Porque cuando vas a la etimología, de magnate, dice, un magnate es una persona con gran poder, influencia y riqueza. Ok, well, ese es la definición actual. Porque se le puede decir a Donald Trump como un magnate. A ese le dice a este culero, ¿cómo se llama? El Elon Musk. Ese es un magnate, por eso está su cara aquí. ¿Por qué? Porque tiene influencia, poder y riqueza. Pero magnate viene del latín que es magnate, plural de magnas, que significa gran persona o gran noble. ¿Ok? A su vez, magnas deriva de magnus, que significa grande o poderoso. Esto era lo que estaba hablando las escrituras. Ahora, la escritura cuando vas al hebreo no dice gigantes. No habla de gigantes. Podemos decir que eran gigantes en el sentido de un magnate. Pero ni siquiera la escritura en hebreo, cuando vas al hebreo principal, no te dice que eran gigantes, ni te dan la idea de que eran gigantes. ¿Ok? Porque la palabra ahí... o no sabes qué, sí te da. Porque en el contexto te dice, Génesis 6 y 4, había napalm, porque esa es la palabra, había napalm, que ahorita lo vamos a ver, en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios, que eran los descendientes de Adán, porque Adán era un hijo de Dios, man. Ok. Y ese es Lucas 3 y 38. Y esta es la genealogía que asciende del Señor Yahawashi hasta Adán. ¿Ok? La descendencia de Adán es de él hacia abajo. Hasta el Señor Yahawashi. Pero dice Lucas 3 y 38, dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Ok? Los descendientes que vinieron de Adán en la línea escogida son los hijos de Dios. Esaú, los edomitas, Caín vino de la casa de los hijos de Dios, pero él fue apartado. ¿Ok? Porque todo eso es ¿sabes qué? Lo voy a sacar porque ya lo mencioné. ¿Ok? Es lo mismo que el Señor, o que Pablo, sí, que fue el Señor a través de Pablo, dijo de Esaú. ¿Ok? Dice Romanos 9 y 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ok, ese es el punto, man. Alright, regresando a Génesis 6, dice, los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, ok, Gabarium, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ok, el contexto hace entender que eran hombres grandes, hombres de gran influencia, de gran poder. Ok, pero la palabra gigantes, aquí como lo aparece del hebreo, es napal, napayal, pero viene de, dice napayal, pero como dice aquí, napalium, ok, hanapalium, ok, hanapalium, ok, aquí está hablando de plural, ok, que viene de una palabra raíz, porque
cuando lo ves aquí, en esta Strong directa que te dice, solo dice gigantes los Nefilim. Ok, pero tiene una palabra raíz que es napal. Que napal significa caer, yacer, ser derribado, caer. Ok, derribar. So, esto está hablando de los caídos. Los caídos es igual a los apóstatas. Ok, porque cayeron, se desviaron del camino. Ok, por eso es que venimos a ser como una nación tan baja, man. Porque esto que está hablando Pablo, ok, de donde saqué esta palabra, que es apostasía, habla de lo que iba a pasar en una escala grande a nosotros, ok. Porque estaba viendo yo una información y va conectada con el templo. Por eso es que decimos que la apostasía que Pablo habla en 2 de Tesalonicenses 2, que ha habido otras apostasías, pero esta específica que Pablo está hablando, era después de 70 DC. Ok, después de la destrucción del segundo templo, ahí empezó nuestra caída. Ok, solo vamos a empezar porque todo esto era una información que tenía y quería compartírselos. So yeah, you know, todo eso regresó y revolvió a eso. So este 2 de Tesalonicenses 2 y 1 dice, y espero que esto sea edificante, man. Alright, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yahawashi Hamashiach y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, ok, porque como hemos dicho, man, esta reunión que el Señor va a hacer para con nosotros, man, ok, deja estar con la escritura. Ok, como dice esta escritura, este es Primera de Tesalonicenses 4 y 15 y va a explicarse, dice, por lo cual les decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ok, porque Segunda de Tesalonicenses también está hablando de la reunión. Cuando el Señor venga es porque, cuando nos reunamos con el Señor y ojalá seamos parte del electo, porque esto es una esperanza. Esperanza es algo que todavía no tienes, sino que esperas. Ok, so esta reunión, quiero ver esta palabra por reunión. By coming of our Lord and by our gathering together. Ok, dice una reunión en un solo lugar. Ok, y ahorita va a explicar dónde. Ok, porque hay escrituras que respaldan esta reunión en un solo lugar. Ok, y esto tiene un propósito. Ok, dice nuestra reunión con Él. Esta es primera de Tesalonicenses 4 y 15. Dice, por lo cual les decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ok, porque aquí Pablo está explicando que algunos vamos a quedar vivos. ¿Y por qué? Porque va a haber un tiempo de aflicción. Eso es algo que Jesús no te enseña, man. Por eso es que siempre nosotros venimos hablando de Yahweh Ba'ashem Yahawashi. En el principio nosotros decimos toda honra, gloria y alabanza a Yahweh Ba'ashem Yahawashi, Ba'ashem Rahak Wedash, porque así es como el Señor nos mandó a que enseñáramos, a que bautizáramos a todos ustedes, man. Okay, y ese es el verdadero bautismo, enseñándoles la palabra, sumergiéndolos en la palabra, para que entiendan las cosas que habrán de venir. Y todo eso es por medio del Espíritu Santo, man. Ok, este es el verdadero bautismo. Ok, como hemos sacado, Mateo 28 y 19 habla de ese bautismo. Ok, que es por medio de la palabra. Ok, que la palabra es lo que te va a purificar, es lo que te va a preparar para recibir al Señor, man. Porque eso es lo que la escritura habla de prepararse. Ok. So, como dice aquí 4 y 16, 1 Tesalonicenses 4 y 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de poder o de Dios, descenderá del cielo. Ok, descenderá del cielo. Ok, por eso lo mismo, Apocalipsis 1 y 7, Hechos, creo que es Hechos 1, donde habla de
varones galileos. Creo es 1 y 11. Yeah. Dice, Hechos 1 y 11, dice, los cuales también les dijeron, y cuando ustedes ven el contexto, es cuando el Señor Yahawashi fue llevado al cielo, ok, en esos carros celestiales, no en las nubes, sí, la escritura habla en las nubes, pero las escrituras están en código, y quien tiene la contraseña, que es el Espíritu Santo, que fue enviado por medio del sacrificio del Señor Yahawashi, van a entender estas claves. Por eso se les llama los misterios del reino. Misterio es algo que está oculto. ¿Ok? Pero anyway, dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Yahawashi, que aquí dice Jesús, pero hemos explicado una y otra vez que principalmente la letra J ni existía. ¿Ok? Jesús vino de una transliteración forzada que no tiene nada que ver con transliteración, porque transliteración se tiene que ser básicamente usar el vocabulario para reproducir el sonido principal de lo que es el nombre, ¿ok? Sí, me entendieron. Si no, pueden buscar ustedes la diferencia en traducción y transliteración, ¿ok? Dice, este mismo Yahawashi que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. ¿Y cómo se fue? En un carro celestial. En un carro celestial el Señor va a regresar. Descenderá del cielo. Y no va a descender en pañales, ni con alas, ni en una nube como Dragon Ball Z, man. You know. Anyway, dice, y los muertos en Hamashiach, que Cristo viene del hebreo, que es Mashiach, que significa ungido. Ok, dice, resucitarán primero. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la reunión. Ok, porque en Apocalipsis 11, una escritura que se me vino, ok, te explica por qué. Porque el Señor viene a hacer esto por un propósito. Por eso es que se llama su nombre Yahawashi. Porque Mateo 1 y 21 te explica porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Y es su pueblo. Su pueblo, su pueblo, su pueblo, man. You know, anyway, dice... Man, esto va de la mano con lo que estábamos hablando de la apostasía. ¿Ok? Lo vamos a leer, dice Apocalipsis 11 y 11, dice, pero después de 3 días y medio, que 3 días y medio son números proféticos, que representan 350 años, y 350 años desde 1620 alrededor a 1970 alrededor. Estos son 350 años, porque en 1970 fue cuando el Señor mandó el Espíritu, y nosotros lo creemos, man. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo, man, porque de ahí empezó a salir los nombres del Señor y vino toda esta verdad. ¿Con quién? Con Elías, porque Elías fue profetizado antes del gran día terrible, man. Creo que es Malaquías 4. Como dice aquí, Malaquías 4 y 5. He aquí yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. ¿Ok? Y por seguro es que el Señor lo mandó. Ahora, ¿lo crees? Porque lo hizo en el tiempo del Señor Yahawashi. Y la escritura habla de que no hay nada nuevo debajo del sol. Y el Señor dijo, porque creo que es Malaquías 3, que también dice Malaquías 3 y 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Que esta escritura se refiere a Juan el Bautista, a Elías. Por eso es que lo identificaron con él. Se le mencionó 2 veces. Porque claramente en el fin tenía que venir antes del gran juicio, man. Ahora, ¿lo crees? Y si lo crees, que significa toda honra y alabanza. O gloria a Yahweh Ba'ashem Yahawashi. O todas alabanzas a Yahweh Ba'ashem Yahawashi, man.
¿Ok? Porque esto fue profetizado, man. So, 1970 con Ava Vivens, ¿ok? Creemos que fue Elías en la reencarnación, porque reencarnación es parte de la vida. Y está escrito en las escrituras, man. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la verdad. So, estos 3 días y medio representan eso. ¿Y por qué desde 1620? Porque fue el primer año en que nuestros hermanos los de África, vinieron de África, que venimos realmente desde Israel. Fueron traídos aquí y fuimos oprimidos. Desde ahí empezamos a perder completamente nuestra heredad. Porque todavía en... ¿cómo se llama? Un ejemplo de esto es Negrolandia. La razón por qué hemos sacado... Bueno, más bien... Nosotros hemos sacado imágenes de Negrolandia que dicen un nombre, el reino de Judá. Ok. Creo que es este. Pero si no, ustedes hermanos saben lo que me estoy refiriendo. Ok. Y yo hice mi estudio, yo sé. Y dice que básicamente cuando hicieron el mapa, ellos pusieron Judá porque así es como ellos lo entendieron. ¿Por qué? Porque nosotros aún sabíamos a un tiempo, hasta, teníamos récords. Por eso es que cuando vinieron a las Américas, esta gente, los autoproclamados blancos, ellos quemaron todos nuestros archivos. Y eso fue el Señor. ¿Por qué? Porque profecía se tenía que cumplir. Teníamos que perder completamente nuestra heredad. ¿Ok? Por eso es de que en Apocalipsis 11 dice, pero después de 3 días y medio, porque arriba te está diciendo que íbamos a estar en una condición como muertos, que esto va conectado a Ezequiel 37, que es la condición que Israel iba a estar. Pero ¿cómo es que llegamos hasta acá y cómo es que estamos hasta acá? Porque es historia que está en las escrituras, man. Y si no la lees, nunca lo vas a saber. Nunca vas a poder descifrar por medio del Espíritu Santo los secretos, man. Nunca vas a poder conectar que nosotros somos los verdaderos israelitas. Nunca vas a entender por qué tratas de hacer las cosas bien y no te van bien. ¿Por qué tienes un gran celo? ¿Por qué Jesús no te resuelve nada? ¿Por qué no te llena de nada? Jesús no te cambia tu vida, man. Quien realmente ha hecho por ti las cosas que tú has tenido es el Señor, es el verdadero Dios de las Escrituras, man. Jesús no es el verdadero Dios de las Escrituras. No tiene ni la más mínima reputación de las Escrituras. Cuando yo empecé a ver las Escrituras y a leer desde Génesis para abajo, yo me quedé como, este no es el Dios que me han pintado. ¿Por qué? Porque no es su nombre. Su nombre, por eso es bien importante el nombre, man. Porque el nombre lleva todo el centro de lo que tú eres. Representa todo tu esencia. Y Jehová y Jesús, ellos no son nada, man. Honestamente. ¿Ok? Por eso es que lo decimos con tanta firmeza y tanta... estamos convencidos, man. ¿Ok? Y si tú tienes ciertas dudas, no sé, para eso existe la oración, para eso existe, ¿ok? Para eso tienes boca, man, y tú tienes pensamiento, para pedirle al Señor que te guíe en verdad y que te dé las respuestas, man. ¿Ok? Porque así va una escritura, nomás voy a sacar una escritura, no me quiero salir del contexto, pero es importante, man. Bible Hoop. ¿Dónde está? O Gateway. Es Eclesiástico 37. Eclesiástico 37. Ok. Ese es el punto. Este es Eclesiástico 37 y 15. Dice, y además de todo esto, pídele a Yahweh o pídele a Dios
que te mantenga en el camino de la verdad. ¿Sabes qué? No me gusta esta traducción. Eclesiástico 37. Un momento, Akiam. Que Akiam, si no sabían, significa hermanos. Ak es hermano y el yam lo hace plural. Ok, como dice aquí. Dice, versículo 15, Eclesiástico 37 y 15, dice, y sobre todo esto, ruega al Altísimo que encamine tu camino en la verdad. Ok, porque aquí está hablando de consejo. Y aquí está diciendo que tu propio espíritu, tú puedes ver mejor, tú sabes ya lo que tienes que hacer. Pero nosotros sabemos que esta mente es engañosa. De todo esto, si tú crees que es algo, pero no sabes, y tienes que preguntarle al Señor. ¿Ok? Esa era la vida, que todo esto regresa otra vez, todo esto regresa a cómo es nuestra heredad, cómo Israel en el tiempo de los templos era nuestra vida. Nuestra vida era alrededor y es ahora mismo, ¿ok? Nuestra vida es alrededor del Señor. ¿Ok? Las decisiones es a través del Señor. ¿Ok? Nuestros caminos es a través de las leyes que el Señor dio. Ahora no las podemos seguir todas completamente porque estamos en cautiverio. Yo no me puedo comprar ropa de una sola tela, de lino fino. No soy, no tengo los recursos, man. Pero puedo hacer cosas que están a mi alcance para yo poder hacerlas. Y todo eso es a través de fe. ¿Ok? Pero anyway, dice... ¿Dónde estábamos, man? Nosotros perdimos nuestra heredad, man. Y todo eso fue parte de profecía. Que el Señor dijo que porque lo hemos hecho enojar, íbamos a perder nuestra heredad. ¿Ok? Por eso es que dice en Apocalipsis 11, nuestra condición. Y después de esa condición, dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Ok? Y esto es el Señor poniéndonos en orden otra vez, nos está levantando, nos está poniendo en nuestra posición otra vez, man. ¿Por qué? Porque fuimos caídos. Es el espíritu, man. Se levantaron sobre sus pies. ¿Por qué? Porque estábamos caídos. Estábamos en el suelo. Estábamos como muertos, man. Porque eso es lo que la escritura habla. Proverbios creo que es 21 y 16, si no estoy equivocado. Sí, dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Las leyes, los estatutos, los caminos que el Señor nos dio. Dice, vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Ok? De los muertos. Y vamos a ser como un gentil, básicamente. Y vamos a andar en confusión. Y vamos a andar en acciones que no traían vida. Por eso es que nos iba mal, ¿eh? O todavía estamos en castigo. Por eso es que la buena noticia es de que el Señor viene a rescatarnos de este lugar, del juicio y de este cuerpo. Porque este cuerpo es sujeto a maldad. A diferentes tipos de mañas que ustedes, hermanos, saben, ¿eh? Yo sé mis cosas. Ustedes saben sus cosas que quisieran mejorar. Todo esto es a través de tus intenciones. ¿Ok? De eso es como empieza todo. Es lo que el Señor requiere. Todo esto es interior. ¿Ok? Y dice versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Ok, se está hablando de la misma nube, de la misma reunión que Pablo está hablando. Ok, dice, en aquella hora, todo esto es el punto. Ok, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Ese gran terremoto está hablando de un juicio que el Señor viene a traer específicamente a una tierra que son los Estados Unidos, porque los Estados Unidos también fueron
profetizado. Claro que tenía que ser profetizado, man. Pero Jesús no te enseña eso, porque el espíritu de Jesús es el espíritu de Satanás, man, que solamente ayuda para engañar y desviarte del camino correcto. ¿Ok? Jesús no hace que si whatever, man, algo en tu, shit, man, hermanos han tenido que dejar ir familia, hijos, porque no están de acuerdo a las leyes que el Señor establece. Jesús no te exige nada de eso. Anyway, dice, y no me refiero a leyes estrictas, son leyes básicas, man. Ok. Que todo el mundo sabe que está mal. Pero anyway, dice, y esta 10ª parte de la ciudad está hablando de los Estados Unidos, man. Porque todo esto está en código, como dijimos otra vez. Ok, so, regresando aquí. Aquí ya acabamos. Ok, so, aquí ya acabamos también. Aquí también ya los Nefilín. Ok, alright, so aquí ya acabamos. Aquí también apostasía, una deserción, apartarse. Ok, so regresando aquí a 2 Tesalonicenses 2 y 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yahushua Hamashiach y nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar, ni se conturbez ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Okay, que esta apostasía es lo que vino a ser en un nivel de los israelitas a venir en un estado bajo, como lo dijimos, man. Okay, en un estado muerto, que va de la mano con Ezequiel 37. Ustedes, hermanos, están invitados a leerlo, okay, o a escucharlo, porque hay aplicaciones como estas Life Bible, que está en Android y Apple, y lo puedes descargar, y mientras estás haciendo algo lo puedes ir escuchando, man. Eso es lo que yo hago, o trato de hacer, ¿ok? Porque esta vida, man, esta vida es una carrera, you know, but anyway, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que ya vimos que era la apostasía, que nosotros identificamos eso desde 70 DC. ¿Por qué? Porque el templo, la destrucción del templo fue lo que simbolizó la pérdida de nuestra heredad. ¿Por qué? Porque el centro de nuestra vida cultural, ¿ok? Cultural y social de Israel era el templo. Dice, el templo de Jerusalén fue el epicentro fundamental de la vida cultural, social y religiosa en el antiguo Israel, sirviendo como el único santuario legítimo para el culto a Yahweh. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque nuestra cultura, nuestra sociedad era teocéntrica, como se le conoce. Teocéntrica quiere decir que Dios es el centro de nuestra sociedad, o de nuestra cultura, de nuestra vida. Por eso es que cuando fue, ¿cómo se llama?, destruido, ahí se empezó a contar, porque ya no hubo otra restauración de nuestra nación. Ahí por completo venimos a hacer nada. Después de tiempo, ¿qué es lo que pasó? Okay, porque todo esto, el templo de Jerusalén fue destruido por las guerras judeocristianas. Y todo eso empezó. Ok, vamos a ver. Guerras judeocristianas, judeo-romanas, aquí, hermanos. Ok. A ver, vamos a ver. Dice, las guerras judeo-romanas fueron una serie de levantamientos masivos de los judíos contra el Imperio Romano. Ok, y aquí el Señor, por medio de Pablo, dijo que se tenían que respetar
las normas. ¿Ok? Pero era profecía de que esto iba a pasar. Por eso es que el Señor Yahushua advirtió y dijo que los que estén ahí tienen que irse hacia hacia es en Lucas, la destrucción, ya, Mateo 24, ya, Lucas 21 y 20. Lucas 21 y 20 dice, pero cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, porque en ese tiempo, ¿quién estaba? Eran los romanos. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea, y esto el Señor Yahushua lo profetizó como 35, 40 años antes. Creo que fueron como 35 años. O como 38. A ver. Vamos a ver. ¿37? Ya como 37 años. De 37, 40 años por ahí, ¿verdad? Para no dar una cifra exacta, es un aproximado. Lo profetizó el Señor. Dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos días son de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Ok? Y cuando tú ves lo que pasó en 70 DC, 70 después del Señor, vino una gran masacre, una gran muerte. Ok, porque como dice aquí, versículo 23, dice, mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Ya ves? Los que no creyeron en el Señor Yahushua y en las palabras, es de que se tenían que ir porque si no iba a pasar, ellos no hicieron caso, fueron incrédulos y sufrieron lo que tuvieron que pasar, ¿no? ¿Qué tú crees que va a hacer lo mismo? El Señor está advirtiendo de juicios que vienen. El Señor dice qué es la marca de la bestia y cuál es su sentencia por tomarla. ¿Tú crees que gente va a hacer caso? ¿Ya ves? Por eso es que todo esto lleva de la mano. Cuando el Señor advirtió que nos fuéramos, bueno, principalmente nuestros hermanos, porque nosotros, el reino norteño, ya estábamos de este lado. ¿Ok? El Señor advirtió todo eso desde los griegos también. Y no tuvo que ver la gran migración hacia África. Por eso es que nos encontrábamos, o nuestros hermanos principalmente, ¿verdad? Estaban allá. Y de allá fueron tomados. Porque tenían que cumplirse profecía, man. ¿Ok? Porque hay cosas que no vas a encontrar tangibles en la historia. No vas a encontrar algo que sea, oh sí, pues los judíos se fueron a esta región y los edomitas, No, todo eso se discierne por el Espíritu, man. ¿Ok? Como dijo Pablo. El hombre natural, 1 Corintios 2 y 14 dice, o 2 y 13, o 2 y 12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Ok? Y el espíritu del mundo son los cristianos, los católicos, los testículos de Jehová, los mormones. Todo eso es espíritu mundano, espíritu que trae confusión. Dice, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ok? Lo que el Señor nos ha prometido, lo que nos ha dado. Porque eso ya es nuestro, el Señor ya lo firmó, ya está, ya se selló. No más es esperarlo. ¿Ok? Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ya ves? Porque hay algo, como dijimos, hay información que no va a ser tangible, pero por medio del Espíritu Santo, o tangible en el sentido de que no va a decir literalmente, pues esto va conectado con esto. No, lo espiritual se acomoda a lo espiritual, man. ¿Ok? Y hay muchas veces que
Nomás tenemos que esperar a que el Espíritu dé una respuesta. ¿Ok? Todo eso es fe. ¿Ok? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ya ves? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Hamashiach Yahawashi. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. Por eso está diciendo aquí que no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. ¿Ok? Por eso es que el Señor dijo que Él les hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ok? So, ese era el punto. ¿Ok? Regresando aquí a esta información. Yo le dije a ChatGPT, dice, el templo que el Señor estableció es el centro de la nación de Israel, porque básicamente las leyes, rituales, ceremonias, culto y vida de Israel y sus costumbres giraban alrededor de lo divino y por ende en el altar. Le dije, el rey sí estaba, pero no era arriba del templo y los sacerdotes. Su función era, y aquí le apreté una palabra, le apreté el enter y se me fue el mensaje, pero lo que me respondió aquí estuvo correcto y ahorita vamos a agarrar el resumen de mi pregunta, o no, para que él agregue, porque yo no le estaba preguntando, nada más le estaba diciendo para que él lo desglosara un poco más. Dice, el templo de Jerusalén no era solo un edificio, sino el corazón latente de la nación. ¿Ya ves? Por eso es de que, si estábamos aquí, las guerras judeo-romanas, ¿ok? La gran revuelta judía, que esa fue la principal, la que hizo que el templo sea destruido. ¿Ok? Como dice aquí, la gran revuelta judía del 66 al 73 DC, que eso fue profetizado en el libro de Daniel. ¿Ok? Dice, fue el primer y el más devastador conflicto. Hito clave, en el año 70 DC, las legiones romanas bajo el mando de Tito asediaron y destruyeron Jerusalén y el segundo templo. Por eso es de que tienes el arca de Tito. El arca de Tito es una conmemoración de nuestra caída, man. Dice, ¿qué representa el arco de Tito? Conmemora el triunfo romano otorgado al emperador Vespasiano y a Tito, su hijo heredero, por su victoria en la guerra de los judíos. Ok. El arca de Tito es una burla. Yep. Conmemora la destrucción del segundo templo en el año 70 DC y el saqueo de objetos sagrados como la menora. Durante siglos, los judíos evitaron pasar bajo él como señal de duelo, aunque hoy es visto como un recordatorio de la supervivencia y resistencia judía. Shit. Hell no. Ok. Yup. Dice, terminó con la caída de la fortaleza de Masada en 70 DC, donde los defensores se suicidaron antes de ser capturados. Ya ves, porque el Señor no estaba con ellos, man. El Señor dijo que huyeran, no que se quedaran a pelear. Y ustedes, ok, como dice aquí en la tercera, la rebelión Bar Kokhba. Dice, considerada la última gran guerra judía romana, fue liderada por Simón Bar Kokhba, a quien muchos consideraron el Mesías. ¿Ya ves? Por eso es que nuestra gente fue destruida, man.
Aquí causa, se detonó por la decisión del emperador Adriano de fundar Aelia Capitolina sobre las ruinas de Jerusalén y construir un templo a Júpiter en el monte del templo. Ok. Consecuencias. Roma aplastó la revuelta. Judea fue renombrada como Siria-Palestina para borrar el vínculo judío con la tierra. ¿Ya ves? Porque esto tiene que ver con la pérdida de nuestra heredad. ¿Ok? Por eso, esta escritura, Jeremías 17:1 dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. ¿Por qué? Por lo que le sucedió al Señor Yahawashi con ellos, man. ¿Ok? Esculpido está en la tabla de su corazón, en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y a los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo el territorio. Que esto fue lo que pasó. ¿Ok? Y versículo 4 dice: y perderás la heredad que yo te di. ¿Qué es nuestra heredad? Es principalmente ser los hijos de Dios. De todo eso viene nuestra cultura, nuestras costumbres, la tierra que el Señor nos dio, la sabiduría que nos guía por ser hijos de Dios. ¿Ya ves? Dice: y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. O ibas a ser desterrado. Ibas a ser llevado a otras naciones y allá te ibas a vivir, porque era parte de las maldiciones. Deuteronomio 28:64 dice: porque fuego has encendido en mi furor, que para siempre arderá. ¿Ya ves? Y eso es lo que nos pasó. Eso fue la apostasía que el Señor está nombrando en 2 de Tesalonicenses 2:3. ¿Ok? Dice: el templo de Jerusalén, dice, al ser el lugar donde el espacio divino y el humano se conectaban, definía cada aspecto de la identidad israelita. ¿Ok? El altar como centro, todo giraba en torno al altar de los holocaustos, que era el primer punto de contacto para la reconciliación de Dios, las leyes de purificación y los rituales diarios. Que cuando vino el Señor, Él por eso se rasgaron el manto del templo, porque eso fue el cambio el Señor Yahawashi fue el último sacrificio. ¿Por qué? Porque los israelitas desde los tiempos de Isaías, man. Isaías 1:11 dice: ¿para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. ¿Por qué? Porque no lo estaban haciendo en sinceridad. Era parte de la ley, pero no hacía lo que tenía que hacer interiormente. Y no era porque en la ley había un fallo. El fallo fue en nosotros, que somos inclinados al mal. Por eso es que el Señor tuvo que venir a hacer un cambio en la ley. Y Él fue el último sacrificio, man. Y ahora por medio de Él, como te lo dice en Hebreos 9:13, creo que es 9:13. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Yahawashi HaMashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahweh, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Ya ves, porque por medio del Señor Yahawashi es de que nos renueva, por medio del sacrificio del Señor Yahawashi nos renueva, nos limpia, para poder mostrarnos a Él con una mente sin mancha, man, pura, con intenciones buenas, man. Pero todo eso es a través del Espíritu de Yahweh Hashem Yahawashi, el Espíritu Santo, man. ¿Ya ves? Por eso es que, por eso es que Rey David, él dijo eso: usted no quiere sacrificios ni ofrendas, usted lo que quiere es un corazón contrito.
un corazón arrepentido. Que eso era el mensaje del Señor Yahushua. Por eso es que Él dijo, el reino empieza entre ustedes. En sí, entre nosotros los hermanos, pero es dentro de nosotros, man. El cómo tratamos los unos a los otros, cómo tratamos a los demás fuera de la iglesia, fuera de nuestra fe. Nosotros representamos al Señor, man. Un cristiano representa muy mal a Jesús. ¿Ok? El Señor nos mandó a ser una luz. Nos mandó a comportarnos, man. A comportarnos de una manera para que nadie hable mal del Señor. Porque con que tú la cagues y hagas un mal y ellos te vean con nosotros, ahora ellos van a pensar que todos somos nosotros y van a odiar el camino de la verdad. ¿Solo por qué? Porque no se supieron comportarme. Y de esto va también a mí, man. Yo no soy exento. Yo no la tengo. But anyway, man. El templo. Ok. Sacerdotes contra reyes. Dice, como bien dices, el rey no estaba por encima del templo. Dios estableció una separación de funciones claras. Los sacerdotes y levitas, su función era mediar. Representaban al pueblo ante Dios, custodiaban la ley y mantenían el culto sagrado. Eran los guardianes de lo divino. ¿Ok? Porque los sacerdotes y levitas eran los encargados de enseñar las leyes, man. De mantener un orden, porque lo explica aquí. Su función iba más allá de lo místico. Los sacerdotes y levitas eran encargados de enseñar la ley y actuar como jueces en casos difíciles, trayendo el orden divino a la vida cotidiana. Ya ves, porque todo eso, nuestra cultura era alrededor de el Señor. ¿Ok? También tenías al rey, porque el rey también juzgaba. ¿Ok? Pero como dijimos, el rey no está arriba de los sacerdotes. ¿Ok? Dice, el rey debía gobernar bajo la autoridad de Dios. Su éxito dependía directamente de su obediencia a la ley y su respeto por el templo. Si un rey intentaba usurpar las funciones sacerdotales, como ocurrió con Usías, enfrentaba consecuencias divinas, pues el sacerdote era un oficio exclusivo por unción. ¿Ok? Una nación teocrática. La vida civil no estaba separada de la religiosa. El templo era incluso el lugar donde se guardaban las leyes nacionales y se reunía el Senadrín, el Tribunal Supremo, por lo que la justicia también emanaba del centro divino. Ya ves, porque había casos que te explican la ley, que hay casos que tal vez no se sabe, pero por eso tenían el Urim y Tumim, que era un sorteo divino que el Señor revelaba lo que tenía que ser revelado. Ok, había casos que no sabías si se tenía que consultar al Señor. En todo caso se tenía que consultar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no va a dar un juicio incorrecto. Y así vas a asegurarte de tener justicia en todo. Y todos van a estar bien. Por eso es de que la ley, en cuarta Esdras, creo que es 3 y 5. Creo que es 3 y 5, dice. O 5 y 3. Hay una escritura. Creo que es 7. Cuarta Esdras 7. No estoy muy seguro. A ver si lo tiene. No, esa no es. No, esa no es. No, no era esa.
Un momento aquí. No tiene mucho tiempo que la saqué, man. Shit. Oh, okay. Okay, okay, okay. Un momento. ¿Sabes qué? Mm, damn. Uh, the law of the Lord. Approve. Damn. No me acuerdo, no me recuerdo muy bien. Era. Vamos a ver, man. Ah, creo que era 7. Vamos a ver. Mm, yo creo que era 3, man. Y le diste una ley aprobada por todos. Ok. ah, ay, ay, ay. No sé dónde está, man. Ok. Le diste una ley. Nope. Un momento aquí, I'm Slack, man. Está bien. Si un hermano la agarra, yo la he agarrado, man. Pero si la puede poner en el comentario. No, yo la he encontrado, man. A ver, dame en inglés. Una última. Ley aprobada por todos en el lenguaje de la KJV.
come on, man. Es okay. Ya la encontró. Es Cuarta Esdras 3 y 22. Dice... The heart of people. Oh, no. Okay. Approved of all. Okay. Y se like, hermanos, no me gusta hacer esto. Oh, ya. Cuarta Esdras 5 y 27. Ok. Tawara Yahweh Hashem Yahushai, man. Dice... Y de entre... Oh, sí, porque este capítulo estaba hablando de que el Señor escogió a un pueblo. Y da ejemplos de una tierra, un pozo. Vamos a ver. Cuarta Esdras 5. Alright, Cuarta Esdras 5. Y voy a ir al punto, man. Ok. Porque está hablando de... Y de todas las profundidades del mar, para ti un río. Y de todas las ciudades edificadas, santificaste a Sión para ti. Y de todas las aves criadas, a una nombrarás paloma. Y de todo el ganado creado, a una proveerás oveja. Y aquí viene el punto. Versículo 27. Dice, y de entre todas las multitudes de pueblos, has formado para ti un pueblo, y a este pueblo al cual amaste, le diste una ley aprobada por todos. ¿Ok? Porque la ley que es aprobada por todos. Ok, vamos a ver, man. ¿Qué es? Porque sabemos qué significa aprobada por todos, pero quiero que me diga más. Dice, una ley aprobada por todos significa que la totalidad de los legisladores presentes o miembros votaron a favor del dictamen sin votos en contra. Ok. Fuera de lo político, porque no estamos... Una ley aprobada con amplio consejo, fuera de lo político o por unanimidad. Well, anyway, eso se entiende. Una ley aprobada es de que todos la aceptan. ¿Por qué? Porque es justa, porque es buena. ¿Ok? Y literalmente el rol del rey dependía de justicia, man. ¿Ok? Yup, dice, su trono se sostenía literalmente sobre la justicia y el derecho. ¿Ok? Por eso es de que la escritura habla ¿dónde era? Era... A ver un momento. Ok, so el punto que iba a agarrar es de que cuando hay injusticia, el pueblo no está contento, man. Y hay una escritura, porque eso que dijo o mencionó aquí Gemini o ChatGPT, ok, sí fue Gemini, que literalmente se sostenía de la justicia y el derecho. Ok, me recordó a esta escritura que es Eclesiástico, creo que era 10 y versículo 8. Dice, el poder pasa de una nación a otra por causa de la violencia y del orgullo. Ok, que en otras versiones, en la KJV, Eclesiástico 10. Ok, Eclesiásticos 10. Dice, el Eclesiástico 10 y versículo 8. A causa de tratos injustos, injurias y riquezas obtenidas mediante el engaño, el reino es trasladado de un pueblo a otro. ¿Por qué? Porque hay revueltas, porque la gente se levanta. No puedes, porque la escritura en Sabiduría de Salomón, vamos a agarrarla aquí, Sabiduría de Salomón 6,
te explica que un rey prudente, un rey sabio, un rey que, porque sabiduría es temor al Señor, y el temor se refleja en cómo tú manejas tu, tu casa, tu reino, porque en este capítulo está hablando de reyes, que si quieres gobernar tienes que tener sabiduría. Y este versículo 6 y 26 o 24 dice, sabiduría 6 y 24, pero la multitud de los sabios es el bienestar del mundo, y el rey sabio es el sostén del pueblo. Ok, vamos a ver, man. ¿Qué es el sostén del pueblo? Dice, el término sostén del pueblo se interpreta principalmente de dos formas, como una metáfora de apoyo, amparo y protección moral hacia una comunidad, o más coloquialmente, ok, sostén. Es la estabilidad. Is the welfare. Welfare. Welfare del pueblo. Yup, dice, el welfare del pueblo comúnmente... fuera... Ok, bueno. Dice, el welfare del pueblo comúnmente entendido como el estado de bienestar o bienestar social es un modelo en el que el gobierno interviene para garantizar necesidades básicas a sus ciudadanos. Ok, so básicamente es el bienestar. Es lo que lo mantiene estable, es la estabilidad de su pueblo. Ok, es lo que lo mantiene estable. ¿Por qué? Porque cuida de las cosas, la necesidad, justicia, todo, man. Right? Dice, el rey sabio es el sostén del pueblo. Recibe pues instrucciones mediante mis palabras y los hará bien. ¿Ok? Porque cuando todos están contentos, todo está bien, todo fluye normal. ¿Ok? Una máquina que tiene un problema no funciona bien, tiene que estar bien aceitada, man. Alright, so continuando aquí, man. So, yep. Ya dice, el rey bajo la ley, a diferencia de otras naciones donde el rey era un dios o estaba por encima de la religión, en Israel un rey era un agente de Yahweh, obligado a observar el pacto y las leyes. Estaba estrictamente separado del sacerdocio, no podía ofrecer sacrificios, porque esa era una función exclusiva de los hijos de Aarón, y su autoridad dependía de su fidelidad a la palabra que custodiaban los sacerdotes. Ok, so por eso es de que hay veces que el rey sí juzgaba, ok, porque había una separación de funciones. El rey era el juez supremo en asuntos civiles y criminales. El sistema judicial de Israel era dual. Mientras los sacerdotes juzgaban lo ceremonial y la ley sagrada, el rey tenía la responsabilidad final de traer orden y justicia al pueblo. Ok, así funcionaba esa autoridad judicial del rey, la Corte Suprema. El rey actuaba como la última instancia de apelación. Ejemplo más famoso es el de Salomón y las dos madres, donde el rey ejerce su sabiduría para resolver un conflicto civil que nadie más podía decidir. ¿Ya ves? Delegación de justicia. Según el modelo de justicia en Israel, el rey nombraba jueces en las ciudades, como lo hizo Moisés en un principio. ¿Ok? Dice, pero él era el responsable de que no hubiera opresión. Su trono no se sostenía, su trono se sostenía literalmente sobre la justicia y el derecho. ¿Ok? Por eso es de que la escritura aquí en Eclesiástico ¿dónde está, man? Oh, sí, como Eclesiástico 10:1. El juez sabio instruirá a su pueblo, y el gobierno del hombre prudente será ordenado. Como es el juez del pueblo, así son sus oficiales.
y como es el gobernante de la ciudad, así son todos los que habitan en ella. ¿Por qué? Porque todo empieza desde el rey. Y el rey tenía derechos y obligaciones, man. ¿Ok? Porque ahorita lo va a decir, man. Porque, como dice aquí, límites claros. Aunque el rey podía juzgar un caso de robo o asesinato, no podía cambiar las leyes de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, ni intervenir en los ritos del templo. Si un sacerdote declaraba a alguien leproso o impuro, según la ley de Moisés, el rey no podía anular ese juicio religioso. ¿Ok? So, por eso, yo le dije, por eso es que se le leían la Torah a los reyes, o las leyes, man, a los reyes. Dice exactamente, por eso la Biblia establece en Deuteronomio 17 y 18 a 20, que el rey no solo debía escuchar la Torah, sino que debía escribir de su propio puño y letra una copia de la ley en presencia de los sacerdotes levitas. Ok, so el rey tenía la, ¿cómo se llama? La tarea o el deber de escribir de su propio puño y letra. ¿Para qué? Para que no hay, principalmente para que, como dice aquí, cumplía tres objetivos fundamentales: evitar la tiranía. El rey no era la ley, como en Egipto o Mesopotamia, sino que estaba bajo la ley. La lectura constante evitaba que se sintiera superior a sus hermanos. Ya ves, porque el rey, pues sí era el rey, pero no era un dios. Sabiduría para juzgar. Para cumplir su función de juez supremo, el rey necesitaba conocer perfectamente los principios de justicia, equidad y misericordia que Dios había establecido. ¿Ya ves? Dependencia del sacerdocio. Al tener que copiarla frente a los sacerdotes, se reforzaba que el orden espiritual validaba la legitimidad del orden civil, que era el trono. ¿Ok? So, ese era el punto, man. O como dice aquí, un gran ejemplo histórico es el rey Josías, quien al encontrar el libro de la ley en el templo y escuchar su lectura, inició una reforma nacional porque comprendió que el orden de Israel se había roto por ignorar esos mandatos. ¿Ya ves? Porque todo viene a través del reino. El reino, las leyes van a ser establecidas, man. Y a ustedes comen mierdas que les gusta el puerco y los camarones y las langostas sabiendo qué mal te hacen. Eso se les va a acabar, man. Primeramente, el Señor no creó eso para ser comido. Lo creó porque hay un orden en la tierra que tiene que establecerse. Hay agentes que tienen que hacer cierta función en la tierra para limpiarlo. Ok, el Señor creó todas esas cosas. El Señor sabe su creación y por eso nos dio leyes justas. Ok, no todas las leyes son explícitas. Dicen cada una de las cosas pequeñas en la vida. Pero por eso en nuestra nación de Israel tenías intérpretes de la ley. Porque cuando pasa la ley y estás pasando por una situación en la vida que no está escrita, pero se puede ver en las escrituras, man. ¿Por qué? Vamos a preguntarle una vez más, man. ¿Por qué había intérpretes de la ley en Israel? Porque no estaba detallado todo ¿ok? Porque no estaba todo detallado en la ley o cada cosa de la vida cotidiana. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ya, no porque la ley fuera imperfecta, ¿ok?
La ley era perfecta, pero la vida diaria era compleja. ¿Ok? Ujú. Yup. Deuteronomio 17:8. Ok. El Señor mandó que hubiera hombres que interpretaran y juzgaran los casos difíciles. Esto muestra que no todo estaba detallado, habría casos difíciles y Yahweh estableció autoridades para interpretar la ley. Okay. La ley tenía principios, no una lista infinita. La ley era más como un sistema de mandamientos, como principios morales y espirituales aplicables a muchas situaciones. Okay. So yeah, man. Ese era el punto. Y ese era todo, hermanos. Espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rahakwadash. Hasta la próxima. Shalom.